Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Bogotá, desde los estudios centrales de NTN 24. No olviden que al final de este programa ustedes pueden verlo completo, pueden ver apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, si lo quieren oír, está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, Karen Pereira, jefa de emisión, presentadora y periodista de NTN 24. Bienvenida a esta mesa como siempre, Karen. Muchísimas gracias por invitarme, un gusto como siempre. Francisco Santos, ex vicepresidente de la República y periodista de vieja data, bienvenido también. Doctor Juan Carlos, muchas gracias y déjeme felicitarlo por su doctorado honoris causa de la Universidad del Cauca. Gran reconocimiento a un gran periodista. Pues muchas gracias. Lucía Benavente, periodista de RCN Televisión, bienvenida también. Muchas gracias. El primer asunto, Karen, tiene que ver con noticias del hemisferio, del continente de Sudamérica. El pasado domingo tuvo lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el Ecuador para escoger al sucesor de Rafael Correa. Quien podía ganar en primera vuelta era quien lograra más del 50% de los votos o el 40% de los sufragios si le sacaba 10 puntos de ventaja al segundo. Los últimos datos que se han dado es que Lenín Moreno, el candidato oficialista, tiene el 39,06% y Guillermo Lasso, candidato de la oposición conservadora, el 28,4%. Ayer dijeron los integrantes del Consejo Nacional Electoral que había que esperar hasta el miércoles, es decir, hasta mañana, para escrutar el 12% que faltaba. Lasso ha dicho lo siguiente: hombre, si se demoraron 2 horas escrutando el primer 12%, ¿por qué se van a demorar 3 días escrutando el 12% final, el 12% que falta? Y Jaime Nebot, el alcalde de Guayaquil, la segunda ciudad ecuatoriana, ciudad costera, ha dicho que la gente debería salir a manifestarse. La pregunta es, ¿hay razones para sospechar de la posibilidad de un fraude? Llamaron a salir a las calles y han salido a las calles, porque incluso desde ayer, bajo la lluvia, el frío, en Quito, la gente salió a las afueras de la sede del Consejo Nacional Electoral a exigir resultados. Yo como venezolana siento que me estoy viendo una película que ya la hemos visto. En Venezuela pasa mucho esto, que los resultados tardan mucho en conocerse y eso despierta suspicacias. Eso es sin lugar a dudas, el hecho de que el primer día llegó hasta el 80 y pico por ciento. En cuestión de horas, en la noche de domingo para lunes, de repente se empieza a poner muy lento el conteo y de ayer a hoy pasamos del 88 al 93% que estamos ahorita, con lo cual tiene que despertar dudas en la gente y la gente tiene que reaccionar como de hecho lo han hecho y han salido a las calles a exigir resultados porque y aquí también hay que decirlo, el CNE de Ecuador invirtió hace creo que un año, una millonaria suma en mejorar sus sistemas informáticos para garantizar un resultado rápido en estos comicios y lo que vemos es más bien al contrario, ¿no? Creo que ahí despierta suspicacias. Francisco Santos. No, suspicacias no. Para mí es claramente un intento de lograr que Lenín Moreno gane la primera vuelta. Estos presidentes como Correa, como Chávez, no son los más creyentes en la imparcialidad de los sistemas electorales. Cuando uno ve que los observadores son Tibisay Lucena, Ernesto Samper y Piedad Córdoba, se da uno cuenta de qué tipo de observación hay y de qué tipo de imparcialidad va a haber. Cuando uno escucha al presidente del CNE, dice uno, uy, esto es Tibisay Lucena con pantalones. Y uno queda absolutamente sorprendido de lo que está pasando. Es una gran lección para el resto de países de América Latina, sobre todo los que van a enfrentar este tipo de primera vuelta, de primeras vueltas como en Colombia. Creo que en Colombia tenemos que mirar lo que está pasando en Ecuador para que no se divida, digamos, el centro derecha. Pero a mí no me cabe la menor duda que lo que quieren es lograr empujar ese 1% para que no haya una segunda vuelta donde puede perder el candidato de Correa. ¿Coincide con Francisco Santos, Lucía Benavente? Parcialmente. Yo sí creo que hay que mirar con lupa cómo se están haciendo esos escrutinios, cómo se están calculando las votaciones que ha habido, pero también pienso que ese llamado que ha hecho tanto la OEA como UNASUR de que hay que esperar a cuál es el resultado final para saltar las alarmas, creo que es lo más prudente. No estoy de acuerdo con el llamado que ha hecho el alcalde de Guayaquil de que la gente salga a las calles a manifestarse porque, aunque es digno de sospechar lo que está pasando, hay que esperar primero lo que pasa y que otros entes, como en este caso la OEA, intervengan cuando ya se tengan los resultados. Pero lo único que se hace es generar... No, la OEA no interviene, perdóname, pero la OEA no sirve para nada. Además que si no son los ciudadanos, ¿a usted le sirvió no, para en nada. Venezuela? Y si no son los ciudadanos los que salen a reclamar sus derechos, a los que salen a defender su voto,
creo que no pueden esperar que organismos internacionales salgan a defender sus No, yo votos. no digo Tienen que que no lo ser vayan a ellos. defender, simplemente creo que el llamado de esperar a que esté el 100% del escrutinio sí sería recomendable, y no me parece que un alcalde tenga que hacer un llamado a que la gente salga a las calles a manifestarse. Yo al contrario sí creo que debe estar la gente en la calle, debe respetar la voluntad electoral. Queda absolutamente claro que ahí pasó algo. Aquí en Colombia dicen, cuando pasa eso, que se fue la luz en la costa y ¡pum!, cambian los resultados, y de pronto pasó en las elecciones del 2014, teníamos 25 senadores y bajó nuestro partido a 20. A mí no me sorprende lo que está pasando, porque es que se está jugando el continuismo el presidente Correa, que no es propiamente el más demócrata del continente. Francisco Santos, miembro del Centro Democrático del partido del expresidente Álvaro Uribe. Cambio de asunto. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha nombrado finalmente a su asesor de seguridad nacional, el teniente general H.R. McMaster, un hombre que reemplaza a Michael Flynn, que se cayó porque había mentido con respecto a sus conversaciones con el embajador ruso en Washington. Eso por una parte. Pero por otra parte hay un escándalo que involucra no solamente tangencialmente a Trump, pero sobre todo a Stephen Bannon, su principal asesor político, su principal estratega. Bannon era el director de Breitbart News, una página de información sobre todo económica, conservadora en Estados Unidos. Una de las estrellas de Breitbart News, que es además editor, es Milo Yiannopoulos, un hombre de 33 años, católico, y estaba invitado a la conferencia de acción política conservadora, una conferencia importantísima de la derecha estadounidense en las últimas horas, pero le cancelaron la participación porque se acaba de conocer una entrevista que dio en el año 2016 a principios, en donde prácticamente respalda la pederastia. Dice que hay personas, y repito, respalda la pederastia, dice que hay personas que pueden dar su consentimiento para tener un acto sexual cuando son menores de edad, cuando tienen incluso 13 años. Este hombre fue en un momento dado violado por algún sacerdote cuando era niño, e incluso dice que él puede dar buen sexo oral gracias a esa experiencia que tuvo con un sacerdote. ¿Qué ha pasado? No solo le cancelaron esta comparecencia en la conferencia de acción política conservadora, sino que Simon & Schuster, una de las grandes editoriales de Estados Unidos, le canceló un contrato para publicar una autobiografía. Hay gran escándalo en los Estados Unidos, y la pregunta que se hacen algunos es si esto puede perjudicar a Bannon como estratega político principal en la Casa Blanca o no. Y es que qué personaje el Yiannopoulos. La verdad es lo que hablábamos hace un ratico cuando nos sentamos acá, era que en temas como la pedofilia era normal que saltaran, como saltaron incluso los más conservadores, a darle la espalda a este hombre. Pero hay que recordar también que hace unos días el propio presidente Trump salió a defenderlo cuando fue el tema en la Universidad de Berkeley, en California, que hubo protestas para impedir una conferencia de Yiannopoulos. El presidente Trump al día siguiente salió por Twitter a decir que cómo era posible que no se respetara la libertad de expresión, prácticamente defendiendo que este hombre tenía que haber podido dar su conferencia sin importar las posturas. Ahora se queda calladito porque es que el tema, sin duda, es muy delicado. Ya estamos hablando y las declaraciones de él, aunque él después pide disculpas, no dejan espacio para dudas. Las declaraciones son clarísimas. Lucía Benavente. Yo creo que el peligro no es tanto para Bannon, sino para la facilidad con la que se están creando este tipo de monstruitos. Y lo digo porque tiene una pasta similar a la de Donald Trump. Es un tipo misógino, es un tipo racista, es un tipo que da una sensación de sinceridad porque dice abiertamente lo que piensa, y yo no sé si es que tiene un excelente humor negro para hacer ese comentario de que ahora puede dar sexo oral fácilmente o con mucha habilidad gracias a lo que le sucedió en su caso de pederastia, o simplemente es una persona que sabe que polarizar, que molestar a la gente, que indignarla le genera detractores, pero también gente que le apoye, y sobre todo aparece en los medios, porque si no hubiera hecho esto nosotros ni siquiera sabríamos quién es, ni estaríamos hablando de él, y es apenas un chico joven de unos 30 años, periodista. Entonces a mí lo que me preocupa es cómo se está manipulando la opinión pública, cómo este tipo de personajes están saliendo a la luz libremente gracias a esos comentarios que todos les estamos haciendo eco y que son una copia, un reflejo del estilo que tiene Donald Trump. Francisco Santos. Miren, el tema de pederastia no hay grises, es blanco o es negro, y aquí lo vivimos en Colombia con una declaración hace unas semanas del obispado en Cali, que más o menos dijo que el tema de los curas y eso, y la pederastia era un problema de los papás. Aquí no hay justificación de ninguna manera, y este señor va a cargar con esa cruz para el resto de su vida. No me cabe la menor duda que esto va a afectar a Bannon y va a afectar a Trump. Esto aumenta un poco ese tipo de comentarios que rodean, digamos, personas que son muy afectas a la causa de Trump, y eso genera un clima.
y genera un clima de desconfianza, genera un clima de incertidumbre, genera un clima de lo que llaman los gringos disgust, de por Dios, no aguantamos más, que lleva a una condición política que en 2 años se define en un Congreso, en unas elecciones al Congreso, que pueden cambiar y cambian absolutamente todo el panorama político. Entonces, el señor Trump va a tener que empezar a disociarse de ese tipo de comentarios, de ese tipo de personas y empezar a crear un gobierno que funcione, digamos, con muchísima mayor profesionalidad. Pero es que yo creo que precisamente eso es lo que le ha llevado al éxito, ese tipo de comentarios y rodearse de gente que arma tanto ruido en las redes, porque a este tipo, a Milos, le quitaron el Twitter, la cuenta de Twitter, y tiene más de 300.000 seguidores que están pidiendo que la vuelvan a abrir. Es decir, hay muchos detractores y gente que lo denuncia, pero es que la gente que lo apoya, uno piensa que no, pero es muy impresionante. Pero en la política los vasos de agua se llenan y se desbordan, y yo creo que el vaso de favorabilidad del presidente Trump se está llenando. Ya hay unas elecciones en 2 años donde mucha gente se va a movilizar y si le cambia el panorama político en el Congreso a Trump, se convierte en un país ingobernable. Es que en 2 años se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, es decir, los 435 escaños y 1/3 de los 100 del Senado. Veremos qué pasa entonces. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Bogotá. Lucía Benavente, es hora de hablar más de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que lleva solamente 1 mes y 1 día en el poder, ¿no? Es decir, que faltan 3 años, 10 meses, 29 días para que termine su periodo. Frank Bruni, uno de los grandes columnistas del diario The New York Times, tiene una columna en donde dice que el secreto de Trump, el secreto del éxito como dirigente político, es crear un escándalo antes de que se suscite una reacción muy fuerte al escándalo anterior. Es decir, va de escándalo en escándalo. ¿Sobrevivirá así Donald Trump? No sé si va a sobrevivir ni sé cuánto tiempo le va a durar esta estrategia, pero me parece que sí es la que está utilizando. Aparte de la política del miedo, él lo que está haciendo es agitar hasta un punto en el que los medios somos incapaces de digerir lo que está haciendo para que vuelva con otra de las suyas, a veces mintiendo, a veces exagerando, a veces, como digo, creando miedo. Y también me recuerda mucho a una frase que decía José Luis San Pedro, el humanista español, que decía: cuando a ti te dicen que te van a matar y al final te cortan el brazo, pues no es tan grave. Y creo que es lo que utiliza Trump, asusta, da miedo, genera polémica, y cuando luego pasa algo dentro de su gabinete, como lo que ha pasado con el señor Flynn estos días, pues uno piensa que es algo normal, uno como que se anestesia de alguna forma, y eso es una técnica que sí le está funcionando, pero es muy buena la pregunta, Juan Carlos, porque no sé cuánto tiempo le vaya a durar y si los medios le van a seguir ese ritmo tan frenético que tiene de armar escándalos continuamente. Francisco Santos. Mire, Trump es un político distinto. Es un político al que no estamos acostumbrados y todos aquí lo miramos, y está cambiando las reglas del juego de la política. Está trascendiendo los medios de comunicación tradicionales, o sea, él ya es un hombre de redes sociales. Y yo creo que uno no lo puede medir como uno mediría a Barack Obama o a cualquier otro, digamos, presidente tradicional. Lo que sí es cierto es que el apoyo de entre los trumpistas está cada vez más fuerte. Y eso porque les está dando gusto en lo que él les prometió hasta cierta medida. Y ese es un país que está dividido entre las 2 costas y el centro. Y él tiene todo el centro del país. Yo no soy tan pesimista de que vaya a terminar, yo creo que sí va a terminar. A mí me parece que esto que hace son producto de errores de su propia personalidad. Muchas veces los asesores políticos dicen: mire, cuando usted tiene un problema, tire el balón para otro lado para distraer la atención, pero yo no, o sea, yo creo que nosotros somos los que no tenemos la capacidad de entender esa nueva forma de hacer política que él está haciendo y que pues tuvo tanto éxito, que es presidente de los Estados Unidos. Karen. No, yo coincido completamente en el sentido de que la polémica y los escándalos fueron los que llevaron a Donald Trump a la presidencia. Y si no, recordemos el discurso cuando lanzó su campaña en el 2015, que cuando dijo lo de la construcción del muro en la frontera con México. Creo que todos, y ahí me incluyo incluso, dijimos: Dios mío, qué loco este hombre, ¿cómo es posible que vaya a decir? Y a partir de ahí inició toda una campaña que fue basada en escándalos, en polémica, y lo llevó a la Casa Blanca, con lo cual es una forma distinta de hacer política, pero a él le ha funcionado. Hay que ver hasta dónde le va a funcionar, pero hasta ahora le ha funcionado. De todas maneras, hay gente que habla en Estados Unidos del impeachment. El impeachment es el juicio político, está consagrado en la Constitución de los Estados Unidos. Hasta ahora ha habido 2 presidentes a los cuales se les ha iniciado un juicio político, han sido Andrew Johnson en 1888 por haber retirado del gabinete al
era secretario de Guerra, y Bill Clinton en 1988. Se empezó también el juicio político. En ambos casos el Senado terminó absolviendo al presidente. A Clinton lo acusaron de perjurio y obstrucción de justicia en el caso de Mónica Lewinsky, cuando tuvo esta relación con esta practicante en la oficina Oval y en otros lugares de la Casa Blanca. Richard Nixon renunció el 9 de agosto de 1974, antes de que empezara el juicio político por el escándalo de Watergate, cuando se confirmó que de su gobierno y gente del Partido Republicano que estaba en el poder estaba espiando a la campaña del Partido Demócrata. La pregunta es, aunque usted ha anticipado algo hace un momento, Francisco, ¿cree usted que va a haber un impeachment contra Donald Trump? Porque la Constitución es clara, solamente puede haber un juicio político por traición, sobornos u otros crímenes. No están muy especificados ahí. ¿Cabe un impeachment contra el señor Donald Trump a estas alturas o los que quieren eso están pensando con el deseo? Pues mire, cuando uno mira el impeachment que le hicieron a Bill Clinton, se lo hicieron dentro de un escenario de polarización muy parecido al que hay hoy en día, por haber de pronto dicho mentiras de una affair que tuvo con la señora Mónica Lewinsky y nada más. Y en ese sentido, pues, eso puede pasar aquí. Puede pasar aquí, pero no ahora, porque los republicanos tienen mayoría en las cámaras, entonces no creo que vaya a pasar. Por eso es tan importante volver a hablar de esto dentro de un año, año y medio, cuando se vayan a dar las elecciones donde se reemplazan a todos los miembros de la Cámara de Representantes, que es donde se inicia un juicio de impeachment. Puede pasar si cambia la Cámara y si la Cámara de Representantes pasa a control demócrata, porque finalmente es un juicio político donde la política logra que se tomen esas decisiones, y en este clima de polarización no me extrañaría, pero igualmente no creo que lo fueran a destituir si no es por un caso flagrante, como iban a destituir a Nixon por haber espiado a los demócratas en las elecciones. Lucia. Yo creo que, en primer lugar, es muy interesante el debate que se está dando en Estados Unidos sobre qué es lo que dice la Constitución sobre esto, porque hay diferentes opiniones. Hay quienes creen, entre ellos los demócratas, que por el hecho de que el presidente no me gusta, yo puedo sacarlo cuando quiera. Pero lo que dice la Constitución efectivamente es que tiene que haber un delito más grave para poder hacer esto. Creo que sería contraproducente hacerlo para los demócratas, porque se les podría revertir. Él podría convertirse en una víctima, aprovecharse de esto, y al fin y al cabo Trump está demostrando que es un animal político con muchas herramientas como para darle la vuelta a la tortilla en este caso. Así que me parece muy precipitado decir que sí se puede hacer un impeachment, e incluso me parecería arriesgado que se propusiera hacerlo. Karen. Lo cierto es que en los primeros 30 días de gobierno de Trump, y ayer lo teníamos, esa investigación del Centro Pew, es el mandatario con el nivel de aprobación más bajo en la historia de Estados Unidos en los primeros 30 días, con lo cual parece que el apoyo no lo tiene, pero lo cierto es, como lo planteaba aquí Francisco, es que el no tener pues el Congreso está en manos de los republicanos. Es imposible en estos primeros 2 años. Ya después, cuando sucedan estas elecciones legislativas, veremos qué pasa y veremos si realmente esto se puede convertir en una realidad, pero en un mes de gobierno muy complicado. Pero es que yo creo que también se va a probar una cosa muy interesante en estos 2 años, y es el poder, digamos, de los medios de comunicación tradicionales, que son muy anclados en la costa este y oeste de los Estados Unidos, que son muy demócratas, que son, digamos, muy tradicionales, y se la van a jugar toda, y lo mismo Trump se la va a jugar toda. Es que Trump está rompiendo tanto los mundos. Cuando usted en una rueda de prensa, a usted no le doy la palabra porque usted solo dice mentiras, usted sí. Hombre, eso es pegarse un brinco en términos de cómo es su diálogo con los medios de comunicación, y creo que los medios hoy en día van a enfrentar un reto también inmenso de qué tan activistas son, o qué tan independientes, o qué tanto entienden este nuevo modelo de comunicación política que está pues desarrollando, o que llevó a Trump al poder. Aunque no era igual, Ronald Reagan un día salió en la oficina oval de la Casa Blanca, en la sala de prensa, perdón, y dijo: antes de negarme a contestar sus preguntas, voy a leer una declaración. La leyó y se fue. Y ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24, menos de un minuto para el último tema. Glassdoor, y así lo trae el Foro Económico Mundial en su página web, trae una lista de los mejores países europeos para vivir, una lista de 13. Primer puesto para Suiza, porque la gente gana mucho dinero, puede comprar con cualquier cosa el doble de lo que compra una persona en Nueva York, puede comprar un suizo. Puesto 1 para Suiza, puesto 2 para Nicaragua,
costo de vida bajo. Puesto 3 para Alemania. Los últimos 3 puestos, 11, 12 y 13, Francia, Bélgica, impuestos muy altos, y España, salario mínimo es muy bajo. ¿En cuál prefiere vivir? No, yo me quedo con España. ¿Sí? No tengo duda. Pero hiciste una maldad. 3 periodistas darnos un minuto para hablar, esto está complicado. Francisco Santos. Como España, pero todos esos países van a vivir la crisis de las pensiones y una crisis económica que ya se ve en todos ellos. Entiendo que es Benavente. una lista de costo de vida en beneficios y costos del día a día, pero en calidad yo me quedo con España, donde haya jamón no hay O sea, pérdida. España, Eso, España. vámonos. Jamón y buen vino, Jamón y toros. amigo. Hagamos la maleta Ese y sí es un arranquemos. debate. Gracias, Karen Pereira, por haber estado aquí. Francisco Santos, Lucía Benavente. Gracias. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.